Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. Hoy vamos a seguir con la fábrica que tenemos pensado para todos los productos de acero. Así que necesitamos hacer el, la viga de acero, las tuberías, el marco versátil. Todas esas cosas las vamos a hacer hoy o seguir en la fábrica que estamos. Acá lo que hicimos en la vieja fábrica fue de poner todo acá adentro lo que no necesitamos. Eso se va a tardar un momentico para que vaya a traerse todo a la base central. Una cosa lo que me gustaría terminar sobre todo son las vigas industriales que necesitamos para las MK4 y eso podríamos ya traer por acá. 1, 2 y aquí también. Si me lo dejan, 1, 2. Este sería aquí y este sería aquí abajo. Seguimos acá. Y ya casi lo tenemos en la base. Este es el de arriba. Y este del medio. Uno y dos. Entonces arriba tenemos el cobre y abajo tendremos la caliza, si no me equivoco. Y yo creo que vamos a hacerle una subida en esto. Necesitaríamos uno más o dos. Dos. Y tomamos las plataformas de 1 metro hacia allá. Ahora pregunta cómo subimos. Lo mejor sería por aquí una subidita. Podríamos tirar esto hasta uno más. Y hacemos una plataforma porque necesitamos el espacio. A todos los constructores y la maquinaria que tenemos. A lo mejor lo voy a agrandar o en chiquitar dependiendo de cuánto espacio vamos a necesitar de verdad. Creo que esta es la punta donde tendré que estar. Y acá los vamos a subir. Entonces esto iría hasta
esta plataforma, pero creo que podríamos subirlos antes. Si los subimos con el agujero, una vez aquí y una vez acá. ¡Wiu! Entonces, obviamente el primero lo vamos a tener que bajar aquí. Ese está en el medio. Así que bajamos esto para tener una mejor vista donde tendré que estar. No estoy seguro si eso es demasiado bajo. A ver. Este hacia acá. Donde conecta. El ascensor, ese es el error. Tenemos que cambiarlo de lado. Y está derecho. Y ahora acá la misma cosa, el ascensor hacia uno arriba. Quitaremos este. Ah, no, es más todavía. Este iría hacia acá. Y la verificación si está derecho, me gustaría hacerlo todavía. Sí. Así que ambos tenemos ya hacia arriba. Así que subir. Y vamos a necesitar los 90 de caliza que subimos. Los vamos a necesitar en dos constructores. Así que constructores 1, 2. Logística, tomaremos el divisor de transporte. La misma cosa acá. Ascensor. Y que me lo toma así. Ese no está derecho. Ahora no estoy seguro si lo lograremos así. Una plataforma de ayuda. Este lo borramos. Ahora sí tendría que estar correcto. Entonces acá le decimos que nos haga el hormigón. Y estos dos productos entrarían a un ensambladora. La ensambladora la pondríamos aquí.
Así tendríamos suficiente espacio de ponerle las uniones aquí. Y como son 30, ¿qué hacemos? Esto tendré que alcanzar. Este va hacia acá. Y acá le decimos que nos hace las vigas reforzadas. Y yo lo quiero traer hacia aquí. Y aquí necesitaría una unión. Que no está correcto. Unión. Ascensor. Así que el primer producto tendríamos listo aquí. Lo único lo que nos falta serían las vigas de acero, la electricidad, ahí vamos a mirar cómo conectamos eso con abajo. Pero yo diría que tomamos esta plataforma, la quitamos y colocaremos este aquí. Y de aquí tenemos las posibilidades de subir con este. Está más o menos. Hay uno, este sería perfecto. Tomamos ese que está en la punta hacia acá y aquí. Así que esos de arriba están conectados. Ay, eso sería hasta perfecto. Entra directamente aquí. Y acá necesitamos las vigas que las podríamos subir de arriba. Y eso está como por este lado. Así que necesitaríamos saber cuántos pisos hay que subir. Creo que hasta el máximo que podemos. Y así. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso vendría de acá. Así. Acá sería, así que 1, 2. Le ponemos el ascensor. Creo que lo más fácil es de subir. Tendré que ser así. Y si no me equivoco, tendría que estar correcto. Se ve derecho. Y las vigas están saliendo. ¿Qué hicimos acá? No conectamos todavía. Ahora sí están saliendo. No tuvimos la conexión, pero eso no es un problema. Ya están saliendo y las primeras vigas reforzadas o industriales ya tendré que venir también aquí adentro. Sí, ya vienen.
Así que eso ya tenemos hecho. Lo que necesitamos ahora es hacer lo del cobre. Mientras que eso está andando, quisiera ver cómo sigue aquí. Si los cálculos están bien o no. Lo que podría hacer es ponerle una cinta más lenta. Porque igual necesitamos, yo creo que 225 hacemos, 240, así que serían 15. Le ponemos más y el resto puede ir directamente acá para seguir su trabajo. Pero lo que vamos a necesitar es, una vez los cables, esos y los alambres, porque los estatores van a necesitar los cables y el cableado automático también necesitará alambre, no cables y el otro alambre, así. Si subimos esto hacia acá, estaría en el borde. Lo que podríamos hacer es darle una plataforma más. Y esa plataforma que llegará hasta aquí. Este árbol me va a tocar quitarlo. Y fundición. Ahora queremos las 4 fundiciones que necesitamos. 2, 3, 4. La entrada por atrás en este lado y acá viene por el lado de la izquierda. Creo que la mejor funciona así, podría funcionar. Podría funcionar que entra directamente lindo adentro en una línea perfecta, sí. Entonces necesitamos acá MK1 y la electricidad. Esa está en la misma línea, lo que no es tanto solo ir a conectar este cable. Y acá le decimos lingote de cobre, lingote de cobre, lingote de cobre y aquí también. De esos hay 3 ensambladores que necesitamos. Espero que vamos a poder construirlas. No. Esto necesita a 8 constructores. Esto tiene que ir a 8 constructores. En total son 120, eso nos alcanza con la cinta que tenemos. Pero lo vamos a poner aquí. 1. No, se ve mejor aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Porque
quité el último porque acá vamos a poner las uniones hacia ese lado. Y esta unión va a ir derecho. Y acá vamos a hacer los divisores de cinta, que tenemos ya todo en una línea. Así es lo que me gusta, que tenemos un orden que se ve simétrico, que se ve que todo tiene un lindo diseño. Así que esos 8 acá, 8 van a ser el alambre. Y esto entra por aquí. Y los 30 serían acá. Creo que ya producemos los lingotes. Así que el alambre lo tenemos que programar primero con la electricidad y después la configuración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este tiraremos hacia aquí. Y uno más hasta acá. Y ahora hay que decirle que nos haga alambre. 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 Ya se dan cuenta que las fábricas están tomando una forma grande de lo que tuvimos al comienzo, un constructor. Aquí ya estamos tomando otras formas. Bueno. Esperamos que no me da daño hasta aquí. Y también que tenemos suficiente hormigón. Si me caigo, hasta ahí va. Yo también tengo que mirar que no recibo daño, porque al fin del mundo recibimos daño. Eso ya nos dimos cuenta en la construcción del contenedor para la basura radioactivo. Acá necesitaríamos 140 que irían a los constructores y 100 que irían a los cables. A los cables tendríamos que construir 2 constructores y a ver si lo logramos hacer así, o si a lo mejor sería de esta forma, colocarlos aquí. Así no bloqueamos todo el camino acá adelante. Este hace 30, necesitaríamos 100. Así que organización, unión. No, sí, es la unión que necesitamos.
y que vaya hacia allá. Y acá hacemos el divisor. Está falso. Así. Yo sé que estoy tomando MK3, pero no le veo la gravedad. Listo. Acá tenemos 30 que salen por minuto. Necesitamos 100, así que seguimos ya. 60, 90. Y acá, divisor de transporte. Así. Y otra vez una unión. Y esa va hacia adelante. Lo que significa una vez aquí y una vez acá. Y le quitamos... De los 30 que estamos haciendo acá, le quitamos 10 para este lado, 10 para este lado y 10 para este lado. Lo que significa 20 van para este y 10 para acá. Acá el cable necesitamos configurarlo. Y darle electricidad. Como estamos con la electricidad, hacemos 2250 y cerca al límite. Nos estamos acercando al límite. Bueno, de los alambres ahora necesitamos 140 de los alambres que vayan hacia este lado. Eso nos alcanza, o tenemos que utilizar MK3. Si no, no alcanzaremos a transportar la cantidad necesaria. Y esto va a ir a 3, 4 ensambladoras necesitamos. Y yo creo que lo vamos a colocar acá. 1, 2, 3 y 4. Quitaremos estos dos porque la idea sería lindo que la entrada podríamos colocar justo directo de este. Y a lo mejor hasta decir ese de la izquierda queremos tomar. Uno, 2, 3, 4. Así que este sería un divisor de cinta, la entrada aquí. Y acá le podríamos poner así. Mira si funciona esto. Funcionaría. Entonces le falta el hueco. Creo que esto hacemos MK3. Y acá MK1.
Entonces divisor 1, 2, 1, 1, 2, 1 y aquí 1, 2 y con 1. Borrar los dobles y ponerle el ascensor MK1 al último aquí y cinta MK1 a estos. MK3 por arriba y por abajo. Esto está así bien, que entre nomás, y ahora arriba también conectar las cintas que nos hacen falta. Y aquí vamos a decirle que le hacemos los estatores. Estatores y el último solo trabaja 50%, así que le decimos 50% de los estatores y 5 de los estatores vamos a transportar directamente al almacenamiento y ese hace 5, lo que podríamos... no tengo suficiente. Podríamos tomar esta cinta directamente. Tampoco. Así sería. Una directamente hacia la base de vuelta. Y a mirar por abajo, lo que necesitamos son los tubos. No. Electricidad. La electricidad no la tenemos todavía. Eso también nos falta. Y otro más por aquí. En el medio. Así que este acá. Conectaremos este con este lado. Y ahora necesitamos las tuberías de abajo. Y estas las producimos aquí. Y saldrán por acá. Ahora si tomo el ascensor. Así. ¿Será que es posible de... ¡Ja! Perfecto. Así que ahora los tubos también los estamos produciendo, produciendo y transportando, más los estatores, así que también estatores tendremos que ver venir de arriba. De arriba vemos las vigas por el momento. Y todos los tubos que no pasen por esta cinta van a ir arriba a hacer o a llenar. Ahí viene el primer estator. Así que tenemos vigas y estatores en producción por el momento. Nos faltan los motores, eso sí. Nos faltaría también el cableado automático. Hay todavía un poco de trabajo delante de nosotros. Ay, por Dios, por Dios.
Acá tengo 4 de las vigas, rellenamos. Aquí tendremos también los 4. Sí. Dejamos andar esto, que haga su trabajo. Y esto yo creo que ya podríamos quitar este poste. Sí, porque la electricidad la hicimos. Lo que no sé es cómo es acá abajo. Acá abajo tenemos electricidad. A lo mejor tocaría hacer esto de nuevo. Pero tenemos los extractores ya en producción, las vigas industriales, eso es algo maravilloso. Y automatizado, nosotros necesitamos esto para hacer los taladores de nivel 2. Acá tenemos sobre producción 60 con un talador nivel 2. Tendríamos ese problema resuelto. Ni lo necesitaríamos. Tomaremos acá esto así. Debe ser un cable así como raro. Y acá esto está entrando. Tenemos un alivio en la banda de abajo. La banda de arriba. Eso toca hasta que se vacian todos los almacenamientos que tenemos llenos todavía con productos. ¿Qué hace nuestro perrito? Primero, ¿dónde está? Segundo, ¿qué hace? Aquí no está. Aquí tampoco. Aquí tampoco. No, aquí tampoco. Se nos habrá ido ya. Se nos fue el perrito. Ya no tenemos más perrito. Se me di cuenta que después de un tiempo se regresan. Si está en el lugar donde lo recogimos, entonces sabemos que sí, se regresó. Aquí que tenemos, esto no queremos. Lleno, llenándose. Hay cosas que se están llenando. Hormigón necesitamos. Ahora tenemos 5, 6, 7, 8. Esto no tenemos tanto. Silicia tendríamos. Láminas. Las reforzadas de cobre. Las barras, sí. Tornillos tenemos. Esto tenemos. No necesitamos. Tendríamos. Esto sí yo quiero. Así no me toca producirlo, construirlo. Esto podremos rellenar. Motores 31. No, nosotros no construimos todavía motores. Pero 31 es un buen número. Tubo, alambre tenemos. Cable tomo otro más. Esto tendríamos y el resto no estamos produciendo.
marco versátil, cableado automático. Y aquí donde tendría que salir hacia abajo tenemos placas inteligente, marco versátil, cableado automático. Y las placas, ¿cómo andan? Eso se va a tardar. Nosotros tendríamos lo suficiente de placas para poner los 500 o 1800. Tenemos más que el triple, pero quisiera que el almacenamiento se llene primero antes que lo ponemos en el ascensor espacial. Y mientras que estamos aquí construyendo, están produciendo las placas. No estoy más seguro cuántas, pero creo que es un constructor, una ensambladora que tenemos y una ensambladora. ¿Cuántas láminas o placas inteligentes hace? 2. Así que 2 por minuto. A lo mejor tendremos que subirle allá el tiempo porque 500. Y para el siguiente nivel yo creo que son 2000 o así que se necesita para esas láminas o placas. La ventaja ahí sería que ya estamos sobreproduciendo o produciendo más de lo que tenemos en el almacén, o los almacenamientos están llenos y así no tendríamos que esperar mucho, sino que todas las placas ya entrarían directamente a su destino del ascensor espacial. Como seguimos acá, así está bueno. Hay los lingotes que se están produciendo de más, que se van acá. Tenemos un poco de alambre que producimos y la mayoría es todavía de la descarga. Estas torres vienen cable. El cable viene de ahí abajo. Claro. Podemos cerrar por lo menos de este lado acá para no tener el peligro de caernos. Y aquí abajo yo quisiera tener un ajuste con la electricidad. Así que esto estaría como por esta banda y necesitaríamos logística. Ponemos esto aquí. Este conecta ahí. Este conecta acá. Y la línea del medio la quitamos. Así no perdimos la conexión. Y este taladro yo creo que tiene todavía. Sí, tiene todavía, así que no es tanto lo que pierde. Y esto podríamos quitar un día. Hecho y cerrado. Así que la electricidad aquí no es más un problema. Es demasiado que entra por aquí. Y obviamente como están bloqueando la entrada, esto también va a pasar lentamente. Escuché un monstruo. Uy.
¡Uy! Y esto me da miedo de caerme. Bueno, de los rotores necesitamos de los estatores necesitamos todavía rotores que hacer, pero con los cables y los estatores que estamos construyendo podemos ya hacer el cableado automático. Así que lo haremos por aquí. Unión de cintas hacia acá. Hacia acá. Y hacia acá. Esto MK1 nos alcanza de sobra. Y ahora a mirar por donde logramos a entrar. Sería aquí. Esto necesitamos cableado automático, así que cables son 50, lo que MK2 también podría lograr. Y aquí hacemos las uniones. Hacia acá. Tendré que alcanzar. No, yo quiero uno más afuera. Eso no se ve lindo cuando entra la máquina. Así que corregimos este hacia aquí. Y ahora tendré que estar bueno. Y esto lo conectamos con este poste. Sí. Y ahora, como tenemos acá una unión, colocamos acá rápido esto, pero la unión la podemos utilizar para entrar el cableado automático. Eso va directo acá, así que ahí no me tengo que preocupar. Y esto llevamos hasta aquí. Una unión. Solo quiero ver rápido, eso sería perfecto. Yo sé que no estaba correctamente colocado con este. Ahora derecho. Y está haciendo sus cableado automático. El primer producto del ascensor espacial que estamos produciendo ahora de los nuevos. Nos falta el marco versátil. Para eso necesitamos más hierro. Para el motor necesitamos el estator más los rotores.
y eso también necesitaríamos más hierro. Podríamos subir todavía un piso más, porque lo que necesitaríamos ahora son varias máquinas. Necesitamos 6 fundiciones, 5 constructores que nos hacen las barras de hierro, 6 constructores que nos hacen los tornillos, 2 que nos hacen las placas sin forzado, un asemblador para el motor y un asemblador para el modular, estructura modular. Y con la estructura modular y ¿cuáles son las de acero? Las vigas de acero. Hacemos el marco versátil. La viga marco versátil. Acá dijimos este árbol adiós. Y lo que me pregunta acá, lo subimos a 170 piezas. Nosotros necesitaríamos todavía más o menos 175. Acá podríamos sacar 100 más y acá 100 más tendríamos 200. Vamos a subir estos a 270. Igual más no vamos a poder subir porque la cinta no aguanta más de 270. Pero lo bueno es que con eso no necesitaríamos conectar más de las minas, sino que con esas dos minas nos funciona todo el proceso. Y aquí, cuando logre subir, vamos a colocar unos divisores inteligentes. Uno aquí y el otro acá. MK3 y MK3. Esto es la misma cosa. Lo bloqueamos. ¿Por qué no lo puse en la cinta? Yo sé que se habría podido hacer. Pero si lo hago en la cinta, no sé si estoy en el lugar perfecto donde yo quiero estar para subir esas cintas. Yo lo quiero tener hacia acá. Entonces no me colocaría así de lindo esos ascensores. Los tendré que poner a lo mejor distinto. Ni estoy seguro si lo puedo colocar como los quiero colocar. No, en la estructura solo funciona donde está. Así que por eso tenemos esto así. Desabordamiento y en el mineral de hierro. Acá también le decimos mineral de hierro. Y a la derecha sería el desabordamiento.
Y estos los vamos a subir todavía un piso más arriba. Acá podemos subirlo. No tenemos el problema ni con la altura ni con el pajarito que está volando. Acá colocamos uno más. Y esto acá. Ahora lo que se podría hacer es colocar estos ascensores iguales a estos de abajo y se conecta el ascensor aquí hacia arriba. Así tenemos la subida acá y va a estar hasta allá arriba el material que necesitamos y va a estar escondido de una forma linda. Y acá, ¿por qué no le avancé? Esto lo quiero tirar solo al 10. Porque necesito saber la entrada. Esta la vamos a utilizar para este camino de arriba. Eso que viene allá, ya sabemos que eso va a ser nuestra entrada de todos los productos. Y necesitaría una subida. Si no, me voy a volver loco aquí. Este quitamos y pondremos una rampa. Igual pongo la placa para que se vea un poco más lindo por abajo. Así que acá tenemos los dos del hierro y ahí ya tenemos la indicación donde vamos a bajar los productos. Así que seguimos acá. Son varias máquinas. A lo mejor un o dos, tres pisos más. Yo creería que con este vamos a poder. Logística, unión. Y la unión la quiero aquí. Para conectar esto. Ahí. No me digas que hice el modo falso. Ascensor a ese lado. Ascensor aquí. Y ahora tendré que funcionar. Pequeño intento. Eso está perfectamente programado de fallar mi intento. Yo quiero devolver esto y eso tendré que venir por abajo y va bajando. Así que ya sabemos, esto también funciona. Tenemos nuestra base
para devolver eso a la base. Lo que hay que esperar es que esa cinta se alivia. Y acá tenemos los 170, donde serían 6 de las fundiciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá en vez de llevar las dos cintas, vamos a hacer una unión. Aquí hacia el medio, acá también hacia el medio. La unión la queremos hacia allá. Y unimos estas dos cintas y ya tenemos una unión perfecta. Lo que no pensé aquí es de colocar las fundiciones correctamente. 6 fundiciones, así que 3 y 3. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se lo dejamos así. Y aquí vendría el divisor. Como por aquí. Pondremos las conexiones, les tenemos que decir que haga el hierro. Y le hicimos un gran avance. Nuestra nueva fábrica. Tenemos ya todas las resources que queremos. Las tenemos en el en el puesto de la fábrica. Tenemos el hierro completo, tenemos el cobre completo, tenemos el hormigón completo y el cobre, hormigón, hierro y carbón. Esos son los. Y acá, como este está en el medio, me parece una buena solución de colocarle aquí el poste hacia acá. Y cerramos. Ahí se nos está literalmente en el punto. A lo mejor sería hasta mejor. Bueno, da lo mismo. Sí. Pero esto fue ya un gran avance. Tenemos estas torres que hicimos. Tenemos las vigas de hierro que conectamos. Tenemos el cableado automático que ya hicimos. Y todas las resources están donde las necesitamos. Solo tenemos que terminar de construir la fábrica, así que yo creo que la siguiente vez vamos a poder terminar eso y esperar que se nos llenen nuestros tanques de todos los productos del ascensor espacial. Así que muchas gracias por mirar. Si les gustó, dejen un like, suscríbanse a mi canal y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.